Estamos en Puerto Madero, capital federal, y hoy les quiero contar la historia de este puerto que se construyó hace 150 años atrás, pero no le resultó fácil, ya que fue una disputa de alrededor de 50 años donde el proyecto Puerto Madero logró imponerse sobre el proyecto del ingeniero Huergo. Pero vamos a hacer un poco de historia antes de hablar de geografía. Cuando el modelo agroexportador empezó a consolidarse, se buscó un puerto que permita exportar todas las materias primas que se concentraban en el punto donde nos encontramos ahora hacia los mercados europeos. Todo llegaba en tren y desde aquí se exportaba principalmente hacia Europa. Ese modelo se lo conoció como centro-periferia y fue parte de lo que también se lo conoció como el modelo agroexportador. Pero para poder exportar grandes cantidades de materias primas hacía falta un puerto. Y ahí es donde surge la pulseada entre los que estaban a favor de este tipo de puerto que se lo conoce como dársenas en modo riestra, es decir, como si fuesen eslabones de una cadena, con el modelo que proponía Huergo, que era un sistema de puerto abierto hacia el río para evitar el principal problema de los sedimentos que arrastra el río, conocido como el sistema de puerto en peine o desplazado como si fuese los espigones a modo de espina de pescado. Se impuso el proyecto de Puerto Madero, que son unas 170 hectáreas, donde hay una serie de 12 galpones que actuaban como depósito, y encajonado estaban los diques donde los distintos barcos cargueros iban amarrando y iban cargando conforme a lo que le daba el calado del río. Todo esto lamentablemente no duró mucho, ya que se cumplió la profecía de Huergo, que era que encerrar y confinar las aguas en el proyecto Puerto Madero daría como resultado que todos estos diques en poco tiempo pasen a estar y figurar como tecnología obsoleta, ya sea porque los sedimentos iban reduciendo la capacidad de carga de los diques o porque se hacía muy costoso el dragado, es decir, sacar sedimento del fondo del dique para poder darle profundidad y que los barcos puedan entrar y cargar mayor cantidad de carga. Esto más o menos estuvo abandonado unos 60 años hasta que en la década del 80 y década del 90 se empezó a rediseñar y se empezó a revalorizar toda esta zona con nuevas inversiones y nuevas infraestructuras. Pero el principal problema que siempre tuvo este río, estos puertos, fue la suave pendiente del lecho del río, más el agravante de los sedimentos que arrastra el río de la Plata, y además el otro problema fue cómo financiar una obra tan faraónica que fue quizás el secreto que le permitió a Puerto Madero hacerse realidad. Los contactos que tuvo Madero con los capitales británicos, que le permitió construir todo esto, que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio cómo hicieron los británicos para financiar toda esta obra, ya que no hay mucho registro de lo que ocurrió.